número 3 en esta sala 2. En esta sesión técnica vamos a hablar de nuestro gran enemigo, que bueno, pues ya sabéis que se llama el fouling, y hablaremos de tratamiento del fouling, biofouling y bueno, y todo lo que nos vayan contando nuestros queridos ponentes. Por respeto entre ponentes, vamos a ser muy estrictos, procuraremos ser estrictos en cuanto a los tiempos, ¿no? Porque si tú te pasas, se lo restas al compañero que viene después, ¿no? Y a lo mejor podemos pecar los moderadores en la estupidez, pero es que nos vemos obligados, ¿no? A que sean 10 minutos estrictos y luego, pues bueno, pues una ronda de preguntas si las hubiere, ¿no? Y sin más dilación, Alejandro, pues sí. Comenzamos. Una cosa, avisamos de... Sí, perdón, las cabezas. Vamos a ver, avisamos de las votaciones que tenéis en el app de EDIR. Procurar, bueno, pues, por favor, votar, no sé, hay una serie de premios que se van a dar y queda bonito, ¿no? ¿Qué más cosas, Alejandro? Nada más, ¿no? Nada más. Pues comenzamos. Bueno, a los presentadores no vamos a... Sí, Antonio. No vamos a leer todo el currículum, lo tenéis en las aplicaciones y únicamente creo que son bastante conocidos, pero bueno, haremos... reduciremos los datos. Y entonces tenemos a Antonio Casañas, ingeniero industrial en la especialidad de química y responsable del negocio de DuPont Solutions para España y Portugal. Creo que todos le conocéis y nos va a hablar de la leyenda urbana del biofouling. Si puedes. ¿Ya? Sí. Bueno, igual no. Bueno, todavía a ver si va a ser pronto. Chicos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí a esta hora. Y vamos a ver si funciona esto. Bueno, el biofouling, como el fouling de la membrana, es una asignatura pendiente, pero desde siempre. No sé si algún día se va a solucionar del todo. Desde que yo estoy en este tema siempre ha sido el talón de Aquiles de la ósmosis en general. De hecho, cuando aparece la vida en la membrana, al contrario que ocurre en otras cosas, es el fin de la membrana, porque empezamos a tener que limpiarla con mucha frecuencia y empezamos a deteriorarla. La membrana, cuando se limpia demasiado, se deteriora antes. Entonces, el problema cuando aparece la biología, que empieza a desarrollarse, como se ve ahí en el espaciador normalmente y en la superficie de la membrana, creando ese glicocálix, esa sustancia en la cual vive, sube el diferencial de presión de las membranas y baja la permeabilidad, más o menos de la forma que se ve ahí. De manera que normalmente cuando se detecta el biofouling, en la mayor parte de los casos, es ya demasiado tarde, porque ya casi es fouling irreversible. Muchas empresas químicas que fabrican productos químicos para limpiar membranas, lo que están diciendo últimamente es que hay que hacer la limpieza preventiva antes que aparezca el fouling, porque normalmente cuando aparece ya es demasiado tarde. Los efectos que aparece ahí en la línea esta, no lo voy a decir, pero está claro que cuando aparece hay bioensuciamiento en una membrana, sube el delta P, en consecuencia de subir el delta P baja la permeabilidad de la membrana, hay que limpiar. Por efecto de la limpieza, la calidad del agua después de la limpieza ha empeorado, se pierde horas limpiando, se pierde tiempo de funcionamiento y al final todo esto va en detrimento del coste de operación de la planta y de la vida de las membranas. Normalmente en el mecanismo de ensuciamiento está lo que es la bacteria, que es la que entra en la membrana, pero la bacteria luego, y ese es el problema, porque la bacteria en sí puede entrar y puede salir cuando quiera, pero lo que pasa es que la bacteria crea un ambiente para ella vivir y reproducirse, que son esas sustancias gelatinosas que aparecen en el bioensuciamiento. Esas sustancias gelatinosas, se han hecho muchos estudios de ellas, son las que se llaman sustancias poliméricas extracelulares, que a mí me parece muy complicado. En realidad es un glicocálix.
Pero el problema es que en diversos estadios se va desarrollando y ahora mismo todos los que hacen análisis de membranas, tanto de productos químicos como fabricantes de membranas, hasta ahora se estaban fijando, o nos estamos fijando más en lo que es la biología en sí, en preocuparnos de analizar, cuando en realidad el problema no es la bacteria, no es la biología, sino ese entorno que crea y esa sustancia polimérica que crea, como se ve ahí. Realmente lo que pone ahí, es cierto, es un 5%, la biología solamente representa un 5% de toda esa masa que se va a depositar sobre la membrana. Y el sistema que se ha desarrollado ahora mismo en la empresa en la que yo estoy, y es lo vengo a presentar en las próximas 2 horas, no se asusta. Es un sistema que, a diferencia de los otros sistemas que hay, que todos están centrados en lo que es el contabilizar la cantidad de biología que hay sobre la membrana. Este sistema lo que se dedica nada más que es a contabilizar el porcentaje de la membrana que se ha perdido por causa de este depósito y ver su distribución sobre la superficie de la membrana, cosa que nos da muchas ideas de cómo se está desarrollando el fouling, el ensuciamiento en la membrana. Aquí vemos, está comparado el nuevo sistema de DuPont con la propia DuPont, que sería donde pone compañía 1 y luego con otras compañías. No es que se critique lo otro, sino normalmente lo que se hace es, en el mejor de los casos, la compañía 6 y la compañía 10, que vemos que está en naranja, que es la única que visualiza el biofilm y lo visualiza poniéndole colorantes a la solución en la cual para analizar de análisis de la membrana. Que bueno, son colorantes que son esos que están ahí. Unos usan rodamina, otros yodo, safranina, lugol, bueno, una serie de cosas que son lo que se llama el dye test de la membrana. Con este sistema todos colorean la membrana al final, con lo cual al final la coloreas tanto que no puedes seguir analizando otras cosas porque ya le afectas la superficie. Con este sistema, que vamos a ver enseguida, la membrana no se afecta, se colorea momentáneamente, pero para hacer esta especie de fotografía que habría que hacer en un sistema normal de dyeing, que tiene un nombre, lo anoté aquí en la chuleta, que tiene grain staining, se llama cuando le hacemos el dyeing a la membrana. Se llena la solución del colorante, que aquí se ve el color azul y se colorea tanto la superficie de la membrana como lo que es el scaling, o en este caso no es scaling, el biofilm en sí. En el otro ejemplo, en el ejemplo nuevo lo único que se hace es añadir un agente que colorea la superficie de la membrana nada más, sin tocar el biofilm. O sea, es como si hiciéramos un negativo de la foto. El sistema, por cierto, se llama FortiLife Director. Aquí lo vemos. Sería, si en la izquierda del todo vemos la muestra original de la membrana, el cupón de membrana, al añadirle el producto, vemos eso, que lo que está coloreado no es el biofilm, sino precisamente la membrana. Es como si fuese un negativo. Y este sistema es un sistema basado en la fotografía, y lo que hace es de ese negativo hacer un positivo, y luego con un software de ese positivo se calcula el porcentaje que aparece manchado en la membrana, que lo manchado sería la sustancia polimérica. En este caso, en el caso del ejemplo, a ver, bueno, de allí, de que es la membrana en bruto, como se ve normalmente, después del proceso se ve esto, que aquí el programa mide las partes oscuras y las cuantifica. Junto con todo esto se ha desarrollado un kit de prueba en el cual se pueden probar hasta 6 cupones de membrana. Esto se puede cambiar, esto es flexible totalmente. Hay un depósito en el cual se puede cambiar las condiciones del agua para probar diferentes tipos de agua. Normalmente se añaden nutrientes en el depósito azul para alimentar a todos los cupones, aunque se deja preparado que cada uno tenga su alimentación independiente para hacer distintas pruebas. En estos cupones no se produce agua, es un cupón que va a cross flow normal, y en este ejemplo se quiso probar una membrana para demostrar que este sistema funcionaba, una membrana de las nuevas llamadas membranas anti-fouling que han desarrollado muchos fabricantes de membranas, con una que no lo fuera. En el caso de este ejemplo se usó la anti-fouling de DuPont, de la FortiLife, que es una familia nueva de membranas, una gama nueva, con una membrana de la competencia que no es anti-fouling. Y queríamos ver la diferencia. Entonces pusieron 3 cupones y 3 cupones de cada. Se añadieron nutrientes de forma genérica, el mismo nutriente a todas,
y se hizo funcionar el sistema a un flujo de 0,13 metros por segundo durante 7 días, después del cual se hizo una limpieza. Y después de la limpieza se analizó el cupón con este sistema. Y aquí está el resultado. En la membrana A vemos cómo se ensució, una membrana que no era antifouling, que no tiene un espaciador antifouling. Para esto sirve también esto, para medir diferentes tipos la eficacia de diferentes tipos de espaciadores. Vemos en la membrana A como el resultado de este sistema sale, esto siempre sale en porcentaje, con lo cual también da idea de cómo relacionarlo con el conocido como flow factor, que no deja de ser, y antiguamente se llamaba precisamente fouling factor, que no deja de ser también una especie de porcentaje, pero en tanto por uno en el caso de flow factor. Ahí lo dejo porque esto puede ser motivo de alguna tesis doctoral también, de relacionar una cosa con la otra. Pero vemos que como una membrana está preparada para el antifouling, que en teoría estaba preparada, vemos que efectivamente, porque una se queda con un 18% de cobertura, de pérdida de superficie efectiva de membrana, mientras que la otra es un 8%. El sistema lo que a los fabricantes de membranas, a los usuarios de membranas, les ayuda a optimizar las limpiezas, a evaluar cómo se está ensuciando su membrana, a probar diferentes tipos de limpieza, que eso lo puede hacer quien use este sistema para probar membranas, y para definir el reemplazo óptimo de la planta. Con lo cual al final pues lo que nos pone ahí como conclusión es que va a ahorrar energía, se va a incrementar la productividad y vamos a tener que limpiar menos por ende. Otra forma de usar este producto es aquí se ha hecho con 4 muestras con diferentes etapas del ensuciamiento. Para detectar realmente en qué porcentaje podemos decir en un determinado caso, porque cada caso será diferente, el ensuciamiento en ese caso llegará a ser irreversible. Aquí vemos 4 muestras, una con un 1%, otra con un 7%, otra con un 12% y la última con un 32%. Y al lado, en la tabla de al lado, se intenta correlacionar otras medidas que se hacen en otro tipo de análisis, como es la medida del ATP, la medida del TOC, el total de nitrógeno, total de fósforo y el total de carbohidratos. Y vemos que no siempre se relaciona con lo mismo. Vemos que en la primera el ATP es 3,6, el adenosín trifosfato, y en la segunda, que tiene mayor porcentaje, es un 0,1 nanogramos por centímetro cuadrado. Son medidas que hasta ahora lo que nos ha servido para evaluar el biofouling, y vemos que no son exactamente medidas muy precisas, que son medidas que dependen de muchos otros factores. Mientras que esta siempre es un porcentaje de pérdida de superficie de la membrana. Esto no lo preví. Disculpe. Si es un cliente, cógelo. Bueno, como conclusión final, y ya con esto termino, espero haber estado ceñido bien en el tiempo, es un sistema que es bastante sencillo de usar. Podemos identificar y cuantificar sin necesidad, porque hay otros sistemas que no me entretuve antes en decirlo, que consiste en raspar la superficie de la membrana y simplemente pesarlo. Con este sistema también vemos la morfología del ensuciamiento. En la parte B vemos cómo adopta la forma de lo que es el espaciador. Vemos que se está depositando más en aquel caso en lo que es el espaciador de membrana. Se ve la sombra ahí del espaciador. Dónde se va a acumular la suciedad, muchas veces está más cerca del tubo central, eso es típico. Luego podemos optimizar el sistema de limpieza, aplicando en estos cupones diferentes tipos de limpieza y viendo cuál de ellos quita mejor el biofilm de la membrana. Y bueno, podemos hacer innovaciones en lo que es la química de la membrana para evitar un determinado tipo de ensuciamiento u otro. Y bueno, muchas gracias, eso es todo. Espero a las preguntas. Muchas gracias. No sé, ¿abrimos una ronda de preguntas o la dejamos para el final? No, mejor. Para el final. Mejor para el final, sí. Vale, muchas gracias. Si os parece. Muchas gracias, Antonio. Y ahora, bueno, pues llamamos a Nuria Peña a la palestra para que se retrate. Bueno, voy presentando. Doña Nuria Peña es doctora en Química Analítica por la Universidad Complutense de Madrid.
Tiene más de 20 años de experiencia en tratamiento de agua y está especializada en análisis de agua. Trabaja en Génesis y nos ayuda muchísimo a nuestro sector, y todos lo sabéis. Cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, en una sesión dedicada a los ensuciamientos, inevitablemente el pretratamiento es un factor clave a optimizar, porque la función de las membranas es eliminar sales. Todo lo que llegue en suspensión con el agua, inevitablemente, va a acabar llegando a la superficie de las membranas y va a acabar provocando un ensuciamiento. Dentro de todos los diferentes factores que se utilizan a lo largo del pretratamiento, los filtros de cartucho son la última barrera física que hay antes de las membranas, con lo cual cualquier materia en suspensión que quede retenida en la superficie de los filtros nos puede proporcionar información súper valiosa del ensuciamiento que en un momento dado se puede generar en la superficie de las membranas, pero también de diferentes fallos en el pretratamiento que se pueden optimizar simplemente haciendo un análisis de la materia que queda retenida en estos elementos. Los tipos de microfiltros que se utilizan en desalación son múltiples. Los principales, los filtros bobinados y filtros de cartucho. Es cierto que los filtros de cartucho deberían ser simplemente un componente de seguridad, retener lo que en un momento dado en el pretratamiento escapa, pero sí es cierto que hay instalaciones en las que la cantidad de materia que acaba llegando a estos componentes del pretratamiento es masiva. Esto provoca que muchas veces acabe escapando materia en suspensión que ensucia las membranas y que el reemplazo en ocasiones sea especialmente elevado. La forma en la que se llega a retener la materia en los filtros es de lo más variopinta. Depende de la cantidad de ensuciamiento, muchas veces del tipo de filtro, y podemos ver diferentes ejemplos aquí. Nosotros llevamos muchos, al igual que hemos estado haciendo durante muchísimos años un gran número de autopsias, para nosotros los filtros siempre han sido un complemento muy bueno para este tipo de estudios, porque nos daban información de lo que llegaba. La materia puede quedarse retenida en todo el volumen del filtro cuando filtran en profundidad. Hay veces que se detectan distintos ensuciamientos en la superficie externa o en las capas internas. Ahí podemos ver claros ejemplos de una retención masiva en las capas más externas de los filtros. Y también cómo se distribuye este ensuciamiento en la propia estructura del filtro es bastante diferente dependiendo de la cantidad de materia que llegue y de las características de esta materia. Un filtro, en esas dos imágenes circulares de la parte superior, sería la estructura característica de un filtro. Es una matriz de fibras de polipropileno entrecruzadas. El grado de entrecruzamiento de esas fibras dará un mayor o menor micraje. Dependiendo, como decía, de la cantidad de ensuciamiento y también de las características de esa materia, hay ocasiones en las que se puede encontrar cubriendo totalmente la superficie, entre las fibras, en la superficie de las fibras. Eso determinará en un momento dado que se detecten mayores o menores variaciones de presión diferencial en las instalaciones. Y ya si vamos a los tipos de ensuciamiento, realmente son los mismos los que se identifican en los filtros que los que en un momento dado se identifican en la superficie de las membranas. El más habitual, sin duda, el ensuciamiento por aluminosilicatos, los principales componentes de materiales arcillosos, materia coloidal. Se tratan de materia con unas partículas muy pequeñas. Es bastante complicado poder retenerlas en el pretratamiento. Cuando hay una cantidad muy elevada, el físico-químico puede funcionar. Hay veces que es necesario flocular en línea, agrupar todas esas partículas para que tengan un mayor tamaño y que en los filtros multimedia se retengan, pero sí es cierto que también es uno de los principales componentes que se detectan en las membranas, con lo cual es bastante complicado optimizarlo. Hay veces que hay que convivir con él. Pasa como con la biopelícula. Y al igual que comentaba antes Antonio, una forma de luchar contra las arcillas es hacer limpiezas preventivas, evitar que ese material se compacte y que se pueda eliminar de una forma mucho más sencilla que si realmente la membrana opera mucho tiempo con materiales arcillosos y acaba sufriendo un daño. En cuanto a la biopelícula, que es algo que también se detecta en los filtros de cartucho, lo interesante en este caso es estudiar si la biopelícula realmente se forma en el filtro. A veces ocurre si se dosifica bisulfito justo antes de este proceso, o si realmente el filtro está actuando reteniendo una biopelícula que se ha formado previamente en depósitos intermedios, a lo largo de las conducciones, pero siempre el estudio del filtro nos permite ir hacia atrás y poder identificar fallos o factores que en un momento dado no podíamos visualizar. Otro ensuciamiento muy común es la presencia de metales.
Aquí la fuente o el origen de los metales puede ser diferente. En el caso del hierro y el manganeso, el agua puede contener una cantidad determinada de estos metales, hierro, manganeso, pero para que se encuentren en los filtros se han tenido que oxidar, tienen que pasar a formar parte de esa materia en suspensión y quedarse retenidos. Lo interesante en este caso es intentar que esa oxidación se produzca mucho antes, que queden retenidos en el filtro multimedia, que no lleguen a los filtros de cartucho. Cualquier ensuciamiento que se identifique aquí, en multitud de ocasiones, y lo habitual es que se detecte también en las membranas y hay que evitarlo por ensuciamiento y porque los metales tienen un efecto catalizador bastante peligroso cuando hay procesos de oxidación. El aluminio también es un agente que se puede llegar a detectar y en el caso del hierro y el aluminio también habrá que distinguir si la presencia en un filtro de cartucho es debido a una sobredosificación. Pueden fugar flóculos, pero también puede haber una sobredosificación del producto y que haga que ese metal siga actuando a lo largo del proceso y se quede retenido en los filtros. Y también se pueden llegar a detectar incrustaciones, otro ensuciamiento bastante característico y que nos va a dar mucha información, porque un antiincrustante nunca va a poder actuar sobre una incrustación que ya se ha formado, solo sobre los cationes disueltos que en un momento dado estén en el agua. Entonces, si por ejemplo se detecta carbonato cálcico, es muy probable que haya habido una modificación de pH a lo largo del proceso. También puede haber presencia de estructuras calcáreas, que es algo bastante característico en el agua de mar, pero esto ya nos permitirá distinguir, simplemente visualizando la estructura, de qué componente se trata y si se ha llegado a formar o llega ya formado en el agua. Esto es algo que también da mucha información en los casos de la sílice. En este caso no hemos incluido ninguna imagen, pero si se detectara sílice en un filtro de cartucho, sí podemos relacionarlo con una sílice coloidal y si luego tenemos problemas de sílice en la superficie de la membrana que nos permita distinguir si es un fallo de antiincrustante o si realmente es un componente que ya llega formado. El sulfato cálcico sí será una incrustación que llegará formada en forma de yesos con el agua y en el caso del fosfato cálcico, en multitud de ocasiones, yo diría prácticamente en todas, tiene que ver con algún problema con el antiincrustante, pero no el antiincrustante en sí mismo, algún problema de hidrólisis o de degradación que en un momento dado genere ortofosfatos y hagan que se produzcan estos fosfatos cálcicos que se pueden llegar a detectar en la superficie de los filtros. Ahora, estos son los ensuciamientos más característicos. Espero que con todo lo que he comentado quede la idea de que se puede llegar a optimizar el pretratamiento con esta información. El efecto que tiene este ensuciamiento en los filtros también es importante conocerlo. En plantas se pueden determinar valores de turbidez, SDIs, análisis de distribución de tamaños de partículas y entender un poco cómo afecta ese ensuciamiento lo que es la operación del filtro. Este es un ejemplo de un sistema en el que el filtro funciona como filtro de seguridad. Las barras rojas corresponderían a un agua bruta que después de pasar por un filtro multimedia, que serían las barras grises, hace que el máximo porcentaje de partículas se desplace a tamaños más pequeños, con lo cual eliminamos las partículas más grandes y que tras la microfiltración, que serían las barras azules, realmente el desplazamiento sea hasta el tamaño más pequeño que podemos detectar. En el caso del equipo que usábamos en este caso, una micra. Este sería un funcionamiento bueno del microfiltro, filtro de seguridad, afinando simplemente la filtración multimedia. Pero hay casos en los que después de la microfiltración se produce un ensuciamiento. Aquí ocurre lo contrario, un agua de muy buena calidad, las barras rojas, tras la filtración, en este caso multimedia, disminución muy significativa de todas las partículas a una micra, un agua de muy buena calidad, que tras ser microfiltrada presenta una curva de distribución con tamaños más grandes incluso que el agua de alimentación al filtro, el agua bruta inicialmente. Este era un caso de ensuciamiento de manganeso. En este caso, en la autopsia, se seguía identificando ensuciamiento por manganeso. El filtro estaba perdiendo esta materia. En este caso, evidentemente, hay que afinar el pretratamiento o en algunos casos simplemente cambiar la microfiltración. Los filtros bobinados filtran más en superficie, probablemente un filtro que filtre más en profundidad puede llegar a retenerlo, pero igualmente nos permite optimizar el pretratamiento. Y luego hay casos también bastante característicos que son los que el filtro funciona estupendamente, elimina las partículas como debe, no hay problemas de ensuciamiento posteriores, pero sufren una cantidad de ensuciamiento tan significativa que el reemplazo llega a ser masiva. Esto en muchos casos es un problema. Hay filtros que por sus características son muy caros. Hay instalaciones en las que el número de filtros es muy elevado. Los reemplazos suponen
invertir un tiempo de operación bastante bueno. Y por otro lado, tenemos que pensar, estamos todos, yo creo que ya bastante concienciados en que hay que minimizar al máximo posible los desechos plásticos. Los filtros de cartucho son un componente, es un consumible que en las instalaciones directamente se reemplaza y se tira. Minimizar esto y, bueno, sobre todo en los casos en los que es imposible optimizar el pretratamiento. Este es un ejemplo en el que el ensuciamiento era por aluminio, estaban filtrando un agua que venía de una etapa y hay ocasiones en las que no hay forma de controlar esa dosificación del coagulante. En estos casos en lo que nosotros estamos trabajando es en limpiar estos filtros. Hay ocasiones en las que supondrá minimizar los reemplazos de tal forma que será un ahorro tanto económico los filtros, aunque mucha gente pueda pensar que realmente no merezca la pena, pero si pensamos en el impacto medioambiental que puede tener el desechar todos esos filtros que se reemplazan en muchas ocasiones, creemos que es algo bastante importante. 2 minutos. Voy a ir muy rápido, simplemente mostrando algunos ejemplos. Nosotros estamos trabajando en el laboratorio en esta limpieza de filtros y es algo que estamos empezando a aplicar en instalaciones, pero lo principal siempre, igual que cuando se tiene que limpiar una membrana, es hacer un buen estudio del ensuciamiento. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, un ensuciamiento de manganeso en el que simplemente la imagen es bastante visual. Esta es una fotografía que hemos mostrado ya en diversas presentaciones, pero porque es algo que realmente impacta. El manganeso se elimina muy fácilmente con un limpiador ácido, pero en cualquier caso se puede optimizar la limpieza también en el laboratorio aplicando, por ejemplo, valoraciones de turbidez o de disminuciones de presión diferencial. Este es un ejemplo de aluminosilicatos, el ensuciamiento más común, que ya filtra más, se retiene más en profundidad. En el laboratorio sí se pueden cuantificar diferencias de presiones diferenciales y nos permitió optimizar, por ejemplo, que en este caso era mejor aplicar un remojo, por ejemplo, por la noche, que simplemente hacer recirculaciones o tiempos de contacto más cortos. Este es un ejemplo de aluminosilicatos y también tenemos un ejemplo con biopelícula, en este caso totalmente concentrada en la superficie externa, con lo cual también nos aportaba una presión diferencial que podíamos cuantificar en el laboratorio. En este caso pudimos determinar que no era necesario un tiempo de contacto muy elevado, pero sí también comprobar que lo que habíamos realizado en el laboratorio proporcionaba unas variaciones de presión diferencial bastante similares cuando se aplicó en planta con los 2 limpiadores que estudiamos. Y bueno, ya no me puedo extender más, pero bueno, espero que por lo menos hayamos podido dar una visión de la importancia que tiene la optimización del pretratamiento, que un simple análisis en un momento dado nos puede dar muchísima información a la hora de optimizar el funcionamiento de la instalación y que los casos en los que no se pueda optimizar ese pretratamiento, las limpiezas pueden ser una alternativa, ya digo, en algunos casos económica, pero sobre todo preservando un desecho plástico que tenemos que intentar minimizar en la medida de lo posible. Esto es todo. Muchas gracias, Nuria. Bueno, espera, ¿dónde estaba? El tercero. Bueno, venga. Ahí está. Nuestro tercer presentador es Jordi Aumatells, licenciado en Ciencias Químicas, en especialidad Ingeniería Química, y es el director técnico y Product Manager de la línea de productos químicos para osmosis y desalación en Adiquímica. Todo tuyo. Buenos días y muchas gracias. El ensuciamiento, la escasez de agua la escasez de agua implica que la industria tenga que apostar por la reutilización para garantizar la calidad y la cantidad de agua para sus procesos. Las torres de refrigeración son un proceso que consume mucha agua. El agua que alimenta la torre de refrigeración se pierde por evaporación, por arrastres y por la purga. La reutilización de la purga de las torres de refrigeración mediante osmosis inversa es un proceso que aporta una elevada tasa de recuperación y un permeado de elevada calidad. Al revés, perdón.
Aparte, en la osmosis inversa, aparte de los costes de operación energéticos por la operación de la osmosis, también existen los costes de reposición de membranas, que son un coste significativo, que están relacionados con la vida útil de las membranas. Los factores que afectan a esta vida útil, hay dos tipos de factores que reducen la vida útil de las membranas, que son los inherentes a la misma membrana, que son como el envejecimiento, o los que se pueden minimizar, que son el ensuciamiento, la frecuencia y la efectividad de las limpiezas. Perdonad, al revés ahora. Presentamos un estudio de reutilización de la purga de torres de refrigeración mediante osmosis inversa, en que la purga de... Perdón, bueno, todo, a ver, control. ahora. Ahora. Vamos, aquí. En que la purga de la torre es tratada por una primera osmosis que coopera una conversión del 75%. El rechazo de la osmosis es tratada por una segunda osmosis de concentración. El estudio que presentamos tiene como objetivo evaluar la eficacia, la reducción de costes y la reducción de CO2 de esta osmosis, con el tratamiento que se realiza en esta osmosis de concentración. Los permeados de las dos plantas alimentan a la torre de refrigeración, que se mezcla con el agua de aporte, y esto provoca o tiene beneficio de alimentar la torre con un agua de más calidad, y de esta manera aumentar la eficiencia de la torre, porque puede operar a mayor ciclos de concentración. La planta de osmosis inversa de concentración presenta un elevado potencial de incrustación por sulfato de calcio. Sin embargo, antes de la intervención de la diquímica, esta planta se estaba dosificando un antiincrustante de amplio espectro en base a fósforo orgánico que no era específico para sulfato de calcio. Esto provocaba que la conversión de la planta estuviera limitada a un 50%, con 15 metros cúbicos hora de caudal. Si se aumentaba la conversión, el antiincrustante no era suficientemente eficaz y se producía la precipitación del sulfato de calcio y, por lo tanto, ensuciamiento de las membranas. Y, por otro lado, la planta también presentaba síntomas de ensuciamiento severo de las membranas. Presentamos el caudal de permeado normalizado. Vemos que hay una disminución durante 1 año y 4 meses de un 45% del caudal, y además las limpiezas que se realizaban, las limpiezas químicas que se realizaban eran eficaces, no conseguían recuperar el caudal de diseño de 15 metros cúbicos hora. La Diquímica propuso 2 acciones de mejora. La primera fue dosificar un antiincrustante específico altamente efectivo para el sulfato de calcio. Y para el resto de incrustaciones. Además, con el beneficio que este antiincrustante es biodegradable y está formulado en base a una mezcla sinérgica de materias activas que no contienen fósforo en su composición y, por lo tanto, que no contribuyen a la eutrofización. Para diseñar el tratamiento antiincrustante se utiliza el software AddictRaw, que es un programa desarrollado íntegramente por Diquímica que permite simular de forma muy precisa el comportamiento del agua en el interior de las membranas y modelizar los equilibrios iónicos y predecir las incrustaciones, porque incluye 130 pares iónicos y sus interacciones que se producen en el agua. Con la dosificación del antiincrustante se aumentó la conversión un 15%, pasando hasta de 50 a 65%. En la parte de arriba se muestran los potenciales de incrustación del rechazo de la osmosis de concentración, operando a la conversión del 65%. Un potencial de incrustación superior a 100 indica que la especie insoluble puede precipitar, que son las columnas de color rojo. Con la dosificación del antiincrustante se consiguió proteger perfectamente las membranas frente a las incrustaciones. Todos compuestos tienen un potencial de incrustación inferior a 100 y son de color verde, incluidos el sulfato de calcio. La segunda acción de mejora fue aplicar un protocolo de limpieza utilizando un limpiador líquido alcalino que permitía eliminar eficaz frente al biofouling y los aluminosilicatos en forma de arcilla.
Este limpiador también es de la gama de Green, es ambientalmente respetuoso porque no contiene DTA en su formulación y este DTA ha sido sustituido por materias activas biodegradables y tampoco contiene fosfatos, por lo tanto tampoco contribuye a la eutrofización. Se realizó una autopsia de una de las membranas, se observó que tenía un ensuciamiento masivo por biofouling mayoritariamente y se realizó la microscopía confocal, nos permitió determinar que la membrana tenía una capa muy gruesa de biofouling constituida por sustancias, analizamos las sustancias polímeras extracelulares y vimos que tenía una capa muy gruesa de biofouling que afectaba a la membrana. Estas sustancias son excretadas por los mismos microorganismos, es lo que antes comentaba Antonio, y que son constituyentes del biofouling. Aquí vemos la evolución del caudal de permeado normalizado antes de la aplicación de las mejoras y después. Vemos que con el protocolo de limpieza, con un biocida inoxidante y con el limpiador ambientalmente respetuoso, se eliminó completamente el biofouling de la superficie de la membrana. Con la dosificación del antiincrustante se aumentó la conversión, pasamos de 50 al 65%, que esto implica que el caudal de permeado aumentó de 15 metros cúbicos hora, cuando se operaba 50%, aumenta un 30% hasta 19,5 metros cúbicos hora con el 65%. Además, con un tratamiento preventivo para el control frente al desarrollo de la biopelícula, estuvimos 6 meses sin paradas por limpiezas químicas y además protegimos las membranas, alargamos la vida de las membranas. De hecho, esto es hasta enero de 2023. En estos momentos la planta está continuando operando sin problemas de ensuciamiento. Y finalmente realizamos una evaluación de los costes, un ahorro de los costes y de la disminución de las emisiones de CO2. Esta tabla muestra los parámetros de operación y energéticos. Justo antes de la intervención de Adiquímica y después, comparándolas con el periodo después entre julio de 2022 y enero de 2023. Vemos que el caudal de permeado aumenta un 118% con la aplicación de las medidas, con las mejoras, y vemos que en julio de 2022, antes de la intervención, la bomba de presión estaba a su máximo, operando 8,8 bares, pero solo se obtenía a 8,9 metros cúbicos hora debido al ensuciamiento masivo que sufrían las membranas. Y después de las mejoras, la presión de la bomba disminuyó hasta 14,4 bares y produciendo los 19,4 metros cúbicos hora de diseño, operando 65%. Esto contribuye a una disminución de consumo de energía específica por metro cúbico de permeado, pasando de 2,12 kilovatios hora metro cúbico hasta 0,76. Es decir, reducimos un 64% la energía específica de la operación de la planta. Que esto comporta un ahorro en electricidad de 6.100 euros anuales y una reducción del CO2 de 35%, evitando la emisión de 17,7 toneladas de CO2 al año. Para concluir, se concluye que con la utilización del antiincrustante biodegradable Phosphorus Free y el limpiador ambientalmente respetuoso, se elimina completamente el ensuciamiento masivo de la superficie de la membrana de biopelícula y permite aumentar el rendimiento de la planta y aumentar el caudal de permeado. Por otro lado, se reducen los costes, el consumo de electricidad y los costes asociados a esta energía eléctrica y se reducen los costos por reposición de membranas porque las membranas se mantienen limpias y no hay ensuciamiento, alargando su vida. Y finalmente se reduce la huella de carbono disminuyendo las emisiones de CO2, se aumenta el caudal de agua regenerada que se reutiliza en la alimentación de las torres de refrigeración y por lo tanto también se reduce el vertido porque reducimos el rechazo de la segunda osmosis de concentrado y al utilizar productos químicos biodegradables y ambientalmente respetuosos aumentamos la sostenibilidad del proceso en el vertido del rechazo. Y ya está. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jordi, por ajustarte perfectamente al tiempo.
Y ahora, bueno, llamamos a doña Daniela Vidal. Doña Daniela es ingeniera química, se graduó en Caracas en 2006, trabajó desde entonces en el sector del tratamiento de aguas con especial atención a la ósmosis inversa. Aquí en el documento este que tengo pone que le paga el sueldo Génesis PWT y desde entonces es gerente de cuentas regionales desde 2019, cuando usted quiera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo vengo a hablar también de sostenibilidad, en este caso de cómo vamos a promover la sostenibilidad reduciendo las emisiones de CO2 y los costes, utilizando también un antiincrustante libre de fósforo, en este caso en una planta desaladora, la planta de Ashkelon, en Israel. Volviendo a lo básico, aunque aquí ya todos lo sabéis de sobra, ¿vale? Estamos trabajando con una planta de ósmosis inversa, tenemos agua de alimentación, en este caso agua del mar Mediterráneo. Vamos a ir concentrando esta agua para tener el permeado y luego el concentrado. A medida que vamos concentrando, aumentamos esta concentración de iones. Al final, pues en esta concentración vamos a tener pues, calcio, magnesio, etcétera, distintos iones, que lo que van a hacer es, bueno, podrían llegar a precipitar en la membrana. Entonces, ¿para qué utilizamos un antiincrustante? Al final es para evitar que esto ocurra, ¿no? Si hablamos de la química de los antiincrustantes, los separamos en dos familias. En este caso hablo de fosfato, fosfonato, no son lo mismo exactamente, pero los voy a clasificar en la misma familia, y los polímeros. Dentro de los fosfonatos son compuestos de amplio espectro que nos funcionan para tratar todo tipo, bueno, una gran cantidad de incrustaciones. Son compuestos de bajo peso molecular y algunos ejemplos de estos pues serán ATMP, HDP, DTMP, etc. Dentro de la familia de los polímeros también tienen un buen control de las incrustaciones de amplio espectro, son también muy buenos controlando la sílice, tienen un plus como un efecto dispersante y algunos ejemplos, pues el poliacrilato, copolímeros, y en este caso ponemos en verde el dendrímero, que es lo que es el caso de estudio de esta planta, que básicamente es un polímero tridimensional hiperramificado. Ahora nos trasladamos a Israel, la desaladora de Ashkelon. Es una planta que se construye en el 2005, es la primera planta que se hace en Israel, se amplía en el 2010 y actualmente está produciendo 360.000 metros cúbicos al día de agua y se alimenta, como dije, es agua del mar Mediterráneo. Si veis en esta fotografía aérea de la planta, tiene una característica pues especial, ¿no? Es que parece que son dos plantas distintas, idénticas, y es que realmente son dos plantas, bueno, o sea, es la misma planta, pero tiene dos líneas idénticas con la misma captación de agua. Lo llamaremos, pues, se llama línea norte y línea sur. Esto nos permite, para nuestros efectos y otros, probar realmente un producto y ver la comparativa, cómo funciona en una línea y en la otra. Este es el esquema de dosificación. Es una planta que funciona por un sistema de cascada, es decir, tiene 4 pasos, todo esto por el tema de eliminación de boro y la calidad de agua que necesitan. Entonces vamos a ver lo que nos compete, pues los puntos en rojo, básicamente, son donde estamos añadiendo el antiincrustante. Lo vamos a añadir en el primer paso, antes de los filtros de cartucho. Vamos a añadir luego también en el segundo paso, donde aumentamos el pH entre un 9,5 y 9,9. Aquí aumentamos, bueno, la recuperación a un 88%. Esta agua del concentrado igualmente pasa a una tercera etapa, donde se aumenta otra vez la concentración. Y luego pasamos a un cuarto paso, donde volvemos nuevamente a aumentar el pH y a dosificar el antiincrustante. ¿Cómo realizamos el cambio, ¿no? La planta estaba funcionando históricamente en ambas líneas, únicamente con un producto en base a fosfonatos. En marzo del año pasado empezamos a trabajar únicamente con la línea sur e empezamos a dosificar en el primer paso. Luego, al cabo de un par de meses, empezamos en el cuarto paso. Luego, ya en verano, empezamos al cuarto paso y empezamos a trabajar también en la línea norte. Esto es agosto del 2022, perdonad que esto todavía no ha pasado. ¿Vale? Y luego pasamos al cuarto paso y ahora mismo ya se está unificando para que toda la planta funcione con el dendrímero.
Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es normalizamos los datos, vamos recopilando todos los datos que nos facilita la planta, los caudales, las presiones, normalizamos todos esos datos. Aquí se ven en grande las gráficas que luego voy a presentar y vemos las tendencias del delta P y de los caudales, cómo se comportan en cada paso, tanto utilizando un producto como el otro. Vale, aquí veis la parte que está en gris. Todos los bloques que están en gris es el tiempo operativo en que la planta estaba funcionando con el producto en base a fosfonatos y la parte que está en blanco es la parte que está funcionando con el producto en base de endrímero. Aquí también todos los datos fueron recopilados hasta enero. La planta sigue operando con el producto como os he dicho, ¿vale? Pero los datos evaluados en este momento son hasta enero de este año. Si vemos, básicamente, lo que se ve aquí es que la tendencia tanto en el delta P como en los caudales se mantiene, independientemente de que estemos utilizando el antiincrustante en base a fosfonatos o el dendrímero, ¿no? Lo cual nos dice que realmente la operativa de la planta funciona de la misma manera, tanto utilizando un tipo de química como la otra. Esto bien lo tenemos para el primer paso. Seguimos para el segundo paso, pues lo mismo, si lo veis, las tendencias son las mismas, la forma en la que está funcionando. Seguimos. En la tercera, aquí en el tercero, pues también hay un poco más de inestabilidad, digamos, en los datos, pero se mantienen en ambas plantas o en ambos tiempos, tanto utilizando uno como el otro. Los caudales se mantienen y lo mismo para el cuarto paso. Entonces, ¿cuál es el beneficio, ¿no? Aparte de saber que la operativa nos está funcionando bien, tanto utilizando con uno como el otro, ¿qué motiva realmente al cambio o a hacerlo? Pues vamos a tomar en consideración beneficios ambientales también, que llevamos hablando también en las pasadas presentaciones. Primero, decía el título, no lo he comentado, es una formulación súper concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a reducir el volumen que estamos enviando de producto. Pasamos de esta imagen, de enviar todos los contenedores de producto ya listos para usar en planta, a coger únicamente uno, montarlo en el barco, llevarlo a planta y allí, al final estamos produciendo agua, no tiene ninguna necesidad de transportar agua, vamos a hacer la dilución allí, en la planta. Otro beneficio también a considerar, al final vamos a tener un nivel, no tenemos ningún fósforo que descargar, con lo cual tenemos una posibilidad muy reducida de proliferación de algas en la zona de la descarga. Esta es una imagen de cómo se realiza la dilución en la planta. Al final lo que hacemos es mandamos el producto que está súper concentrado, cogemos agua allí, en este caso agua del segundo paso, que tiene la calidad suficiente y más para hacer la dilución allí in situ. Luego estos productos se distribuyen a los distintos puntos de dosificación que os habíamos enseñado, o bien se puede hacer directamente en un tanque si la planta está preparada para hacerlo en un tanque allí, o se trasvasa al tanque. Esto ya es un poco en función de la operativa de cada planta. Pero realmente es un proceso fácil y simple. Si analizamos la huella de carbono, ¿vale? Aquí hay muchos números, vamos a quedarnos un poco con lo que está en negrita. Estamos hablando únicamente de la huella de carbono por el transporte del producto superconcentrado contra un producto convencional. Vamos a asumir para estos cálculos que el producto lo estamos mandando desde Estados Unidos, vamos a contar lo que tenemos, el transporte terrestre desde fábrica hasta puerto, luego de puerto a puerto y luego nuevamente transporte terrestre hasta la planta. Si vamos haciendo toda esta sumatoria de consumo de productos, digamos que es una planta que estaría consumiendo 352 IBCs de producto convencional, no lo comenté, y del producto, cuando lo diluimos allí, estamos hablando de 32 IBCs, porque el producto está 11 veces concentrado, ¿vale? De aquí sale la relación de estos números. Al final, si hacemos toda esta sumatoria, estamos viendo que si mandamos el producto ya directamente listo para que la planta lo utilice, estamos emitiendo unas 82 toneladas de CO2 contra 7,5 toneladas. Entonces, al final, bueno, tenemos un ahorro de unas 75 toneladas únicamente con este pequeño cambio. Otros beneficios, los beneficios del OPEX que tiene la planta. Repito, como dije antes, es una fórmula súper concentrada,
vamos a reducir también los costes del transporte, no solo las emisiones de CO2. Si estábamos diciendo que íbamos a mandar 352 veces contra 32, son 20 contenedores marítimos que estamos mandando al año contra 2, y en esa segunda opción todavía nos queda espacio. ¿Vale? Esto, evidentemente, para la planta reduce todos los costes en temas de transporte, en temas de almacenamiento que tienen que tener allí, de logística, de organización, y por supuesto que evitamos transportar agua. También, supongo que también muchos aquí habéis sufrido, nosotros también, pues un incremento en los precios de los fosfonatos. El precio realmente del fosfato se duplicó en los años del 2000 al 2022, se duplicó bastante. Esto es algo que ahora, pese a que ahora se está normalizando, para aquellos que se recuerden, pues también esto es algo que ya había pasado en el pasado, no sabemos cuándo vaya a pasar, y es algo que ha supuesto para esta planta y otras un beneficio en su OPEX. Y por último, como digo, es una formulación que está libre de fósforo y evita los costes asociados de la descarga de fósforo en el medio marino. No es el caso particular de aquí de España, sin embargo, en el caso de Israel sí que hay unos costes asociados por tema de estas descargas que en este caso no se están dando. Y bueno, muchas gracias a todos, gracias a mis compañeros que me ayudaron y al jefe de planta, Shai Dresner, que no está aquí, pero gracias por colaborar con nosotros. Bueno, ahora Luis Navarro, que es ingeniero químico por la Universidad de Barcelona, con estudios superiores en tecnología de aguas, medio ambiente y química por el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología. Actualmente es Business Development Manager en Hatch. Vuelvo a repetir, los currículos los tenéis todos en las aplicaciones. Es por no quitarles tiempo en la presentación. Cuando quieras. Bueno, cuando puedas. Muchas gracias, buenos días a todos. Hoy os voy a explicar los beneficios de utilizar una técnica de medida de turbidez en ultra bajo rango para tener información a tiempo real de la complejidad de lo que es el fouling, ¿no? Es importante saber qué potencial de fouling tenemos en un agua para poder actuar en consecuencia, ¿no? Me acuerdo una vez que un fabricante de membranas me decía los coloides, el gran desafío, ¿no? el gran desconocido, y es así, ¿no? Hoy os explicaré, dentro de la complejidad de los mecanismos que involucran al concepto de fouling, nos basaremos en el particulado, ¿vale? En la parte de partículas y coloides. Y aquí vamos al índice al SDI, ¿no? Al índice de limos, ¿no? De densidad de limos, ¿no? Ya bien conocido, y si vemos un espectro del tamaño de partícula con las diferentes tecnologías de medición de sistemas coloidales o partículas, podemos ver que las tecnologías actualmente disponibles, por ejemplo, pues como contaje de partículas o medición de potencial Z y streaming current, no harían o no cubrirían todo el espectro de la información que sí que nos puede dar el SDI, ¿vale? El concepto, la medida de SDI. Hoy os hablaré de esta medida de turbidez a bajo rango por nefelometría láser de precisión, donde sí, con las experiencias que hemos tenido, entra en el rango que cubre el mismo parámetro de SDI. El SDI al final es una medida que no es en continuo. Normalmente en los rangos muy bajos no suele ser preciso. Hay equipos en el mercado que miden SDI en continuo, pero tienen o necesitan o requieren una inversión bastante significativa. Y a veces un SDI correcto, en un rango correcto, no da toda la información y pueden haber eventos de fouling aún estando en rangos de SDI recomendados por los fabricantes de membrana, ¿no?
¿En qué se basa esta turbidez, esta tecnología de medida de turbidez en ultra bajo rango, ¿no? ¿Cómo ver donde casi no hay nada? Porque al final el agua que entra en unas membranas es un agua de una calidad excelente, ¿no? Y prácticamente ausente en partículas, pero hay. Pues poniendo muchos ojos, ¿no? Cuanto más veamos, más podemos, más información se va a poder tener de esta medida, y en este caso, usando una medida de turbidez, al final la turbidez es medir la dispersión de la luz, de un haz de luz a 90 grados, incidiendo por la parte inferior de una cubeta y midiendo la dispersión a 360 grados, como podéis ver aquí. Normalmente es un detector a 90 grados y aquí serían 360 grados. Con una serie de espejos vamos a poder llevar a un sistema fotodetector toda la información y vamos a tener una medida muy importante y muy precisa en rangos de turbidez muy bajas. Una de las experiencias que hemos realizado, esto sería el caso de un agua de pozo en una planta de generación de energía en Estados Unidos, donde, aún teniendo valores de SDI correctos, los operadores de planta veían que tenían problemas de operación en la eficiencia, en el rendimiento de las membranas, y también visualmente vieron que esas membranas estaban ensuciándose, ¿vale? Utilizando y comparando la nefelemetría láser, se detectaron eventos, excursiones significativas en rangos muy bajos de turbidez. Hablamos de mili-NTUs, estamos hablando de una tecnología que el límite de detección es de 0,3 mili-NTUs, ¿de acuerdo? O sea, prácticamente nada. Sí que se pudieron correlacionar estos eventos de fouling. Además, hay una correlación bastante interesante entre las medidas de SDI y la medida en continuo de turbidez. La diferencia es que la turbidez es en continuo. Las medidas de fouling de SDI son discretas, mientras la nefelemetría láser es una medida totalmente en continuo. Nos da una información sin perder un minuto, ¿no? de lo que le está pasando al agua. Como podríais ver aquí, hasta picos detectados, y sí que nos da una información base muy interesante, cosa que con el SDI no vamos a tener esta información. Aquí veríamos un poco la tendencia, episodios valle de estabilidad, pero vemos en un periodo de una semana aproximadamente estos picos que sí que nos van a dar este tipo de información que no nos daría el SDI y que está directamente relacionado con eventos de fouling. Además, se hicieron unos experimentos para ver la correlación de esta turbidez de ultra bajo rango con el SDI, con algunos patrones de coloides, tanto coloides como supracoloides, en todo el rango de la familia de coloides, y en paralelo se hicieron medidas con el nefeletómetro en línea más el sistema de SDI, teniendo correlaciones muy buenas en la parte coloidal, es decir, cuanto el tamaño de partículas es más pequeño, la nefelemetría láser es mucho más precisa, es decir, nos alejamos más del sólido grueso, es mejor. Como podéis ver aquí, correlaciones logarítmicas muy buenas, con diferentes patrones como Kaolin y otros patrones coloidales. Mientras que la parte supracoloidal, es decir, en los tamaños más grandes, entre una micra, 0,01 micra, las relaciones son buenas, pero ya con algunos estándares no eran tan buenas como el caso del carbonato cálcico. Y bueno, las conclusiones de estas experiencias, al final, pues usando esta técnica se detectan episodios de SDI, se correlacionan bien. Es una alternativa, pero yo creo que también es un complemento. No es universal, esto se va a hacer para cada tipo de agua, evidentemente, más enfocado al particulado. Luego tenemos toda una serie de parámetros que van a afectar al fouling que no vamos a poder ver con una nefelemetría láser. Y eso es una parte de la historia, ¿no? Al final yo creo que añadiendo técnicas como esta en continuo y
y correlacionando con otros diferentes parámetros, utilizando también inteligencia artificial, puede ser un camino muy interesante para el futuro de la medida de potencial de fouling en continuo. Muchas gracias. Muy bien, vamos bien, clavado en el tiempo, Luis. Bueno, y ahora llamamos a Johan Huxenbaut. Johan es bioingeniero con especialidad en química por la Universidad de Gante, en Bélgica. Se unió a Solenis en 2018, donde bueno, pues ahora mismo es responsable del desarrollo comercial para el mercado en EMEA. Cuando usted quiera, Johan. ¿He dicho bien el apellido? Es que tenía duda. Huxenbaut. Huxenbaut. Perfecto. Gracias. Buenos días. Hoy hablaremos un poco más dentro de la reutilización de agua en la industria de la segunda etapa. Es decir, no de los procesos de filtración o membrana para acondicionar el agua, sino qué es lo que ocurre después. En la industria, la aplicación más evidente de usar agua reutilizada es la torre de refrigeración, y cómo se relaciona lo que hacemos en la torre de refrigeración con lo que necesitamos en ese pretratamiento. Ahora. Entonces, en pretratamiento industrial tenemos varios retos a la hora de usar un agua que viene de depuradora, principalmente que tenemos nutrientes, tenemos materia orgánica. Si tenemos un bioreactor, tenemos abundancia de microorganismos, y eso habitualmente lo solucionamos con un tratamiento terciario, que consiste en alguna técnica de separación, ultrafiltración, microfiltración, y también muchas veces técnicas. Y también muchas veces técnicas de desalación, ósmosis inversa, electrodiálisis reversible. Aún así, siempre un agua recuperada dentro de la torre de refrigeración sigue suponiendo un reto, sobre todo microbiológico y para el biofilm, con lo cual en la operación de la torre tenemos necesidad de más tratamiento biocida, un análisis también más intenso, en España también obligado por la legislación aplicable, y una demanda bastante alta de biocidas. Pero al final es un problema técnicamente resuelto, es decir, eso lo hemos hecho muchas veces en muchas industrias. Funciona, pero con un pero importante. Funciona porque tenemos mucha inversión, funciona porque tenemos mucho gasto de operación adicional, y funciona porque generamos un conflicto entre reducir nuestra huella de agua y, en este caso, muchas veces aumentamos nuestra huella energética y nuestra huella de CO2 con el fin de gastar menos agua. Entonces, son problemas que para muchísimos industriales hacen que sus proyectos terminen en el cajón. No tienen el capital para invertir y, a nivel de sostenibilidad en el mercado, la reducción de CO2 de energía cotiza más que la reducción de agua. Eso es también un factor de mercado. Entonces nos pusimos a pensar cómo podemos hacer más atractivo estos proyectos de reutilización, por un lado simplificando la necesidad de pretratamiento y por otro lado haciendo más coste efectivo la parte de analítica y la parte de control microbiológico y de biofilm en las torres. Entonces, a nivel de detección, los que tienen experiencia en torres habrán aprendido por las buenas o por las malas que no coincide para nada lo que tú puedes observar en una muestra tomada del agua de refrigeración a lo que realmente ocurre con el biofilm. Eso es el resultado de las limitaciones, por un lado, de los métodos de análisis. Nuestros medios de cultivo a lo que ocurre en un biofilm no se parecen mucho.
Y luego también los defectos de los biocidas. La mayoría de los biocidas son muy eficaces en el agua a granel, pero tienen muchas limitaciones dentro del biofilm, sobre todo los biocidas oxidantes. Dentro del biofilm tienen problemas de penetración. Biofilm al final es un gel de agua que las bacterias producen para protegerse, y el poco biocida oxidante que penetra rápidamente es reducido dentro del biofilm. Parte del ecosistema del biofilm normalmente también incluye bacterias sulfatoreductoras y secretando otras sustancias reductoras que rápidamente neutralizan el biocida. Entonces, buscando soluciones, desarrollamos este detector de biofilm pensando en una detección directa. No queremos detectar cuántas bacterias hay dentro del agua, habrá que seguir haciéndolo, entre otras cosas porque es una obligación legal, pero no es lo que nos interesa desde un punto de vista técnica de operación de intercambiadores de calor. Entonces queremos medir directamente el biofilm y eso lo hacemos con ultrasonido. El pulso de ultrasonido sobre una superficie, cuando se refleja de una forma diferente cuando es sobre un biofilm, que es cuando es sobre una superficie metálica o sobre una incrustación. Y eso nos permite medir directamente sobre una superficie el espesor de un biofilm, sin que nos interfiere otras cosas que pueden estar ensuciando esta superficie, como puede ser una incrustación, como puede ser barro, aceite, cualquier otra sustancia. Y como no podemos acceder a los intercambiadores, nos hacemos con un intercambiador piloto. En línea con el agua de refrigeración, montamos un pequeño intercambiador piloto con una placa de superficie rugosa que veis en esa foto, donde controlamos la temperatura de superficie, controlamos la temperatura de agua, controlamos la velocidad de paso, con tal de simular lo que ocurre en la superficie de un intercambiador, con tal de proceder a una medición directa de biofilm. Y después nos queda el problema del biocida. Biocidas, todos conocemos los que habitualmente usamos. De alguna forma todos terminan de funcionar si la cantidad de biocida que usas es suficiente y la frecuencia de choques que usas es suficiente o lo usas en continuo, etc. Pero en agua residual muchas veces eso no termina de ser viable. Uno, porque los biocidas oxidantes provocan corrosión. Otro, porque cuando tienes un biocida que también reacciona con materia orgánica, que también reacciona con el nitrógeno, que inevitablemente tienes en el agua, los consumos pueden llegar a ser realmente desorbitados. Entonces, buscamos a generar un compuesto que ya ha reaccionado con el nitrógeno y que, por lo tanto, pierde toda su capacidad de reaccionar tanto con nitrógeno como con materia orgánica, que es la monocloramina. El Biospersa NT1901 es un producto en base a carbomato amónico, simplificando conceptos, es amoníaco con CO2. Eso lo hacemos reaccionar con hipoclorito en un reactor específico para regular la frecuencia, también para compensar el hecho de que en hipoclorito nunca te puedes fiar de la concentración. El hipoclorito es muy perecedero y en función de que lo llevamos una semana o un mes en nuestra fábrica, la concentración es diferente y con eso generamos cloro estabilizado o, dicho de otra forma, monocloramina. Monocloramina, ¿qué ventaja tiene? Es uno de los biocidas que mejor penetra dentro de biofilm. No depende de pH, sí se reduce con cualquier agente reductor, también HO2, pero de una reacción muy lenta, o sea, da tiempo ser letal antes de ser reducido. Y sabemos por experiencia que usando monocloramina, circuitos con graves problemas de biofilm van perdiendo ese biofilm con bastante velocidad. Nada más aplicarlo se nota
Se nota los parámetros de intercambiadores, se nota en la turbidez, que la monocloramina es un buen biocida para el control del biofilm. Y luego en dos ejemplos que presentamos en nuestro artículo hemos comparado el cloro estabilizado con Biosperse NT con otros biocidas. Este es un ejemplo de lo que llaman el casting oil. Es un circuito de contacto directo, como son bastante frecuentes en la industria metalúrgica. Y allí lo que son las piezas de fundición o de otros procesos donde calienta el metal, refrigeran el metal con chorros directos de agua. Aquí no hay intercambiador en el proceso. Eso es muy eficiente, muy rápido. La industria metalúrgica necesita hacerlo por proceso, pero evidentemente te deja el agua en condiciones lamentables, ¿no? Tanto de metales y óxidos como también de aceites que se usan en el proceso. Entonces, dentro de estos circuitos habitualmente tienen una depuradora físico-química completa, con su coagulación, floculación, decantador y habitualmente un sistema de filtración. Pero son sistemas conocidos de ser muy problemáticos en el control microbiológico. Entonces comparamos en esas aguas distintas biocidas oxidantes, el cloro estabilizado, también el dióxido de cloro, tanto generado in situ como estabilizado, y el hipoclorito. Entonces el dióxido de cloro es muy rápido, es muy eficaz, también es un biocida oxidante que reacciona poco o nada con materia orgánica, pero el problema que tiene el dióxido de cloro es que es muy efímero. No lo hemos contemplado en este estudio, por ejemplo, con el ozono pasa algo muy parecido. Es un biocida muy rápido, muy eficaz, pero nada más inyectarlo al sistema, visto y no visto, con lo cual siempre dejamos partes del sistema sin proteger y tenemos, después de un tiempo, un recrecimiento de las bacterias. Para alimentar a bacterias vivas no hay nada mejor que una bacteria muerta. Es decir, en el análisis microbiológico tendemos a pensar que dos muestras de agua con el mismo análisis microbiológico son microbiológicamente equivalentes. Ahora bien, si hemos conseguido unos parámetros microbiológicos excelentes porque hemos matado las bacterias, sí que tenemos instantáneamente unos buenos parámetros, pero también tenemos un agua con todos los alimentos necesarios para un recrecimiento muy acelerado. Y con la monocloramina vemos que al ser una molécula más estable, más duradera dentro del circuito, tenemos una reducción en los análisis microbiológicos más lento, si lo comparamos con un oxidante fuerte como el dióxido de cloro, pero mucho más persistente. Con lo cual, en el conjunto de una instalación industrial grande y complejo, resulta mucho más eficaz. Y después el segundo ejemplo es un ejemplo de una industria química, es una industria de química orgánica, con lo cual en el agua residual tiene materia orgánica, pero no tiene ningún problema de sales, así que tampoco tienen a priori ninguna necesidad de desalinizar su agua residual. En este caso optaron por recuperar su agua de forma directa. Es decir, hay una decantación muy buena, muy correcta, pero no existe ningún tratamiento terciario en ese ejemplo. El agua decantada se almacena en una balsa y directamente se mezcla con agua de ciudad y se usa como aporte a la torre de refrigeración. Y aquí ves abajo el gráfico de las mediciones directas de biofilm, con el medidor de biofilm por ultrasonido, y la línea azul es el redox. Entonces aquí ves que empezamos muy prudentemente a dosificar el Biosperse NT. Muy prudente, ¿por qué? Porque sabemos que en un sistema sucio vamos a desprender el biofilm. Entonces no es una buena idea empezar en un circuito con dosificaciones muy agresivas, y aquí vamos un poco con pies de plomo. Aquí vemos esos picos, que nos estamos quedando cortos,
No es suficiente el tratamiento biocida, pero la buena noticia es que somos perfectamente capaces de detectar lo que está pasando. Y ajustando las dosis, al final conseguimos un control correcto del sistema. Bueno, eso era mi exposición. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos. Ahora Manuel Ortiz, que es ingeniero industrial por la Universidad Jaume I y posgrado en innovación y en Executive MBA, y que trabaja en FACSA como adjunto al jefe de departamento del tratamiento de aguas. Nos va a hablar del fouling en membranas de ósmosis para la potabilización de agua superficial. Cuando quieras. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a EDIR por darnos la oportunidad de presentar. Gracias a EDIR por darnos la oportunidad de presentar este trabajo. FACSA es concesionaria del Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado de Toledo desde 2006 y si bien es cierto que siempre FACSA ha sido muy proactiva junto al Ayuntamiento en proponer acciones de mejora continua, se produce en 2015 un hito importante y es que entonces se empieza el proyecto de construcción de una planta piloto permanente junto a la etapa industrial para ir probando de forma continua tratamientos que no están actualmente en la planta y pensamos que pueden ser efectivos en el tratamiento y todas aquellas innovaciones tecnológicas que se pueden ir incorporando. A modo de introducción, la planta del Cerro de los Palos es una planta antigua, se construyó en 1971, tiene una capacidad nominal de 52.000 metros cúbicos día y abastece a algo más de 100.000 habitantes, ya que se da agua desde aquí tanto a la ciudad de Toledo como a algún municipio de su área metropolitana. Se abastece de dos captaciones superficiales, dos embalses, el embalse de Torcón, que está a unos 50 kilómetros de la ciudad de Toledo y con su correspondiente traída de aguas, y tiene una capacidad de casi 7 hectómetros cúbicos, y el embalse de Guajaraz, que es un embalse algo más grande, con una cuenca recogida diferente y que está muy próximo a la ciudad. ¿Cuál es la problemática a la que nos enfrentamos en este estudio? Pues básicamente es la elevada cantidad de materia orgánica que tenemos en el agua de aporte. En la gráfica se ven algunos de los parámetros más importantes de este tipo de agua. Como veis, se llegan a alcanzar parámetros máximos de 14 ppm de TOC a la entrada de la planta, incluso algo mayores a la salida de los embalses. La conductividad no es muy alta, es relativamente baja, con algún problema incluso de baja mineralización, que eso tiene unas consecuencias diferentes. El pH es ligeramente alto y en cuanto a la turbidez realmente no presenta excesivos problemas. Ante esta cantidad tan alta de materia orgánica, la problemática que tenemos en cuanto a la operación de la planta es básicamente llegar a cumplir los valores paramétricos que el nuevo Real Decreto, el 323, exige. El valor paramétrico del TOC está ahora en 5 ppm, que es muy inferior a los 14 ppm que tenemos a la entrada de la planta. También las necesidades en ocasiones de preoxidar el agua a la entrada y de desinfectar siempre el agua de la salida nos dificultan el estar siempre por debajo de los 100 ppb de trialometanos que el Real Decreto marca, y tratar todo esto con una planta antigua, con un tratamiento convencional de decantación y filtración, pues no es lo más fácil. ¿Cuál es, por tanto, el objetivo del presente estudio? Pues, de forma general, es identificar cuál es la mejor tecnología posible para abastecer a la ciudad de Toledo y, de forma concreta, por un lado, caracterizar el tipo de ensuciamiento de la membrana y, en segundo lugar, evaluar la eficacia de esos procesos de lavado químico que sí o sí tenemos que realizar de forma continua. Bien, el estudio se ha llevado a cabo en esta planta piloto que veis en la fotografía. Lo que viene a reproducir es el tratamiento actual de la planta industrial con la etapa de pretratamiento que queda fuera del contenedor de barco, y dentro del contenedor marítimo pues hemos ido equipándola con una serie de tratamientos, entre ellos la planta de ósmosis. La planta piloto en general tiene una capacidad de 5 metros cúbicos hora, lo cual es un caudal ya considerable para poder extrapolar de forma válida los resultados que vamos obteniendo en la planta industrial.
Y la planta piloto que veis en la fotografía es una planta sencilla con 4 elementos estándar de 40 pulgadas y 8 pulgadas de diámetro, equipada con su propio circuito de limpieza y su pretratamiento. Durante el tiempo que ha durado el estudio, hemos llegado a probar hasta 4 membranas de diferentes fabricantes, todas ellas con características propias anti-fouling, y pese a que sobre la ficha técnica todas sus características son muy similares, sí que es verdad que hemos ido obteniendo pues, resultados en cuanto a su filtración algo distintos, sobre todo pues, en fin, por ese tratamiento especial de la superficie que cada fabricante establece. El tiempo que ha durado el ensayo ha sido de 5 años, desde mayo de 2018 hasta febrero de 2023, hay una errata. Es muy importante decir que el pilotaje, la planta se ha establecido a la entrada de la planta industrial actual, con lo cual hemos recibido durante todo este tiempo la misma agua que estábamos tratando en la etapa industrial, con sus variaciones de TOC, pH, turbidez, temperatura, conductividad, etcétera. Y durante todo este periodo, pues evidentemente ha sido muy necesario, más de lo que nos hubiera gustado, ir realizando las limpiezas químicas adecuadas. Entrando ya en los resultados obtenidos, comparto una serie de gráficos que considero interesantes. El primero de ellos es en cuanto a la eliminación de ese COT elevado. En el gráfico vemos el comportamiento de las 4 membranas. Todas ellas han establecido unos rendimientos de eliminación entre el 85 y el 98%, que son rendimientos muy altos, y en concreto la membrana B, la que está pintada en verde, es la que mejor resultados en cuanto a eliminación de TOC hemos tenido, ya que siempre hemos estado eliminando TOC por encima de un 95%, más o menos. Otra cosa importante del presente gráfico es que, a pesar de las limpiezas químicas que hemos tenido que ir realizando de forma frecuente, el rechazo de materia orgánica, como veis en el gráfico, se ha mantenido más o menos constante y no hemos sufrido pérdidas de rendimiento. Cosa distinta ha ocurrido con el rechazo de sales, esas limpiezas químicas que nos hemos obligado a realizar, en muchas ocasiones de forma más agresiva de lo que nos hubiera gustado. Sí que han ido mermando la capacidad de retención de sales de las membranas. En la gráfica vemos la membrana B, como después de realizar las 3 primeras limpiezas parece que no se ve afectada, pero a partir de la 4ª y sobre todo ya después del 5º CIP, la pendiente en cuanto a rechazo de sales cae de forma muy drástica. Compartí también este gráfico relativo al coeficiente de transporte de la membrana AC. El coeficiente de transporte es un parámetro muy similar a la permeabilidad que se calcula a partir de la presión neta de trabajo, del flujo dividido entre la presión neta de trabajo. Nos ha resultado un muy buen indicador del ensuciamiento de la membrana y un muy buen indicador de la eficacia de las limpiezas. En el gráfico se ve cómo a medida que vamos realizando las limpiezas se recupera la permeabilidad de la membrana. Hemos operado atendiendo mucho y monitorizando casi de forma continua este parámetro las 2 últimas membranas, la C y la D, y nos ha ayudado en la medida de lo posible a no llegar a puntos de ensuciamiento irreversible. Y por último, para evaluar el motivo a partir del cual los descensos del flujo eran muy acelerados, hemos realizado una autopsia del primer elemento de uno de los grupos de la membrana. Al abrirla se aprecia que no hay daños mecánicos visibles, sin embargo, sí que presenta un ensuciamiento severo que se visibiliza en el gráfico con esos depósitos de color marrón oscuro. A realizar también un análisis más específico con técnicas de microscopía, hemos llegado a identificar, como era previsible, un alto porcentaje de ensuciamiento orgánico, del 57%. Y del otro 43%, asociado a un ensuciamiento inorgánico, ha aparecido un porcentaje muy elevado de aluminio, cosa que era previsible porque el coagulante que se utiliza en el pretratamiento, en la decantación, es en base a aluminio, que es algo que ocurre en muchas plantas, como antes en una ponencia anterior hemos visto. Y ya para terminar, a modo de conclusión, compartir que el tipo de ensuciamiento en este caso ha sido muy determinante en la operación. En Facsa estamos gestionando varias plantas desaladoras y desalobradoras. Siempre es muy conveniente atender a los indicadores de ensuciamiento, pero en este caso es de especial interés prestar atención a esto, sobre todo para evitar llegar a rangos de ensuciamiento irreversible.
También es algo que siempre decimos habitualmente en estos foros y parece que sea una conclusión muy básica, pero en relación al pretratamiento, pensad que de estos 60 ensayos que hemos llegado a realizar ya en la planta piloto, la filtración mediante ósmosis era uno más de ellos. Simplemente se diseñó el pretratamiento con una filtración estándar y una etapa de microfiltración de 5 micras, y si muchas veces ya se recomienda prestar especial atención en aguas tan difíciles como estas, pues vemos que tenemos una oportunidad muy grande de mejora en cuanto a rediseñar el pretratamiento. También el ensuciamiento irreversible hemos visto en las gráficas cómo ha venido comprometiendo sin duda esa vida útil de las membranas, ya que el aluminio que sí o sí teníamos que seguir utilizando en la decantación nos está resultando difícilmente eliminable en las limpiezas, llegando a realizar limpiezas químicas muy agresivas que acaban mermando la vida útil de la membrana. Y por último, una última reflexión. Cuando empezamos cuando equipamos, mejor dicho, los módulos portamembranas con los elementos de ósmosis, nos dirigimos un poco al mercado de fabricantes y determinamos que para la alta cantidad de materia orgánica que teníamos y con altas concentraciones de ácidos húmicos y fúlvicos, era la membrana de ósmosis la más adecuada para tener unas tasas de rechazo de TOC muy elevadas. Sin embargo, como hemos visto en el ensayo, a medida que hemos ido realizando limpiezas químicas en la membrana, la superficie de la membrana ha ido cambiando, las tasas de rechazo de sales han sido diferentes, mientras que hemos ido manteniendo un alto rechazo de TOC, con lo cual esta membrana se ha ido pareciendo cada vez más a una membrana de nanofiltración. Y, por tanto, es algo en lo que ya desde hace unos meses hemos empezado a trabajar. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Manuel, por ajustarte estrictamente al tiempo. Bueno, ya nuestro último ponente, Daniel Strongoni, es licenciado en Ingeniería Química y es director comercial para las regiones de EMEIA y APAC, ya no lo cuenta, de American Water Chemical, ¿no? Tiene amplia experiencia en Europa, en África, en Oriente Medio, Australia. Ha trabajado en distintas áreas de la industria de tratamiento de agua, como de industria de productos químicos, equipos, gestión hasta incluso de proyectos de agua potable y aguas residuales, ¿no? Y bueno, pues ahora desarrolla negocio y tiene la voluntad de incrementar las ventas. Eso es lo que te ha dicho tu jefe, ¿no? Sí parece. Sí parece, ¿no? Cuando quieras, Daniel. Muchísimas gracias, Bartolomé. Muchísimas gracias a Edir por esa oportunidad. Y buenos días a todos. Hoy voy a presentar mi presentación en inglés. Ya me presentaron ellos, así que seguimos. Good day, everyone. Today I'm going to present the case studies regarding the use of a novel. Hola a todos. Voy a hablar sobre un elemento para utilizar para que no haya ensuciamiento en agua, trabajando con agua soluble. Es una planta nueva en Texas que lleva pocos meses operando, que experimentó ensuciamiento y una calidad deteriorada en la permeabilidad. Entonces, el dueño contactó con Norris Leal y Norris Leal nos contactó a nosotros, American Water Chemicals, para que investigásemos y encontrásemos una solución. La planta tiene un diseño muy simple. Es agua de bajo tierra que entra en un tanque atmosférico por 3 trenes que reciben el agua independientemente del número de trenes que están operando. Y son 5 cartuchos de filtro de 5 micras y cada tren tiene una bomba dosificadora inhibidora dedicada. Veíamos que en los filtros había un depósito de color naranja que podía ser de hierro, y al abrir la membrana con una inspección visual también se veía este depósito de color naranja por la parte de alrededor y de fuera. Y lo primero que hicimos fue hacer dos mediciones, una en el tanque y otra en la salida del agua. Pero no se pudo llevar a cabo la medida completamente porque
el filtro estaba trabajando antes de los 15 minutos necesarios. Llevamos a cabo un análisis y vimos con estos datos que la concentración de hierro en el tanque era de 0,24 ppm. Y luego en la salida del tanque eran 0,37 ppm y la situación era clara. Se estaba precipitando el hierro en el tanque y se estaba formando el lodo. El lodo se removía cuando comenzaba el sistema y las concentraciones de hierro aumentaban. Lo que decidimos hacer después es llevar a cabo test de rendimiento y vimos que el rechazo estaba decreciendo y también el flujo específico. Y lo que hicimos fue una autopsia de la membrana y se vio que los extremos se podía ver en el segundo paso, se veía esta deposición de hierro. Al abrir la membrana veíamos que estaba en toda la superficie del hierro, de la membrana y sobre todo en los extremos. Cuando rascábamos un poco veíamos depósitos de hierro en los espaciados de la alimentación de la membrana y había mezcla de partículas coloidales de hierro en la superficie. En Florida, en los laboratorios, hicimos una superposición de las imágenes y vemos esta capa verde de hierro en toda la superficie de la membrana. Y luego este depósito de color rosa de acero inoxidable y lo que es rosa más oscuro son las partículas de silicio. En la parte de verde de esta imagen se puede ver que estaba en los espaciados de la membrana. Había delaminación que se pudo ver en las hojas de la membrana, en los extremos, y eso indicaba que había una pérdida en la válvula de chequeado del permeado. Y la mayoría de la pérdida se debía a la abrasión de lo que se veía en los espaciadores de la membrana debido al movimiento. Y aquí se veía ese daño que se creaba por el hierro en la superficie de las membranas. Vamos a hablar sobre la presión de las tuberías. Había una concentración de 300 ppm, llegando a 1200 ppm, la concentración de clorhidrato en el agua. Estos no son niveles recomendados cuando van por encima del 50 ppm. Entonces, se estaba picando y se estaba produciendo una abrasión en la membrana. Por tanto, se cambió a una de mayor grado que tenía 316 SS. Se llevó a cabo un análisis del agua con el software de anti-fouling y se identificó que la concentración de hierro era siempre consistente, siempre entraba al tanque la misma cantidad. Entonces había que cambiar la dosis de ese elemento de anti-fouling para así inhibir a la precipitación de hierro y dispersar ya el hierro que ya estaba dentro del sistema. Llevamos a cabo la proyección, el proyecto, la dosis, hicimos pruebas en el laboratorio. Y antes de intervenir, teníamos una bomba de anti-fouling que pondría la dosis cuando el tren estaba funcionando. Lo cambió a la parte de arriba del tanque y se trabajó con el programador para medir las bombas para que la dosis solamente llegasen cuando los tanques estaban funcionando. Y ya tenían ese agente de anti-fouling. Luego, ¿cómo se limpiaba el sistema? Después de una limpieza,
utilizando un limpiador con alto pH. Durante la limpieza vimos que había ensuciamiento de carbonato cálcico de forma severa, y sin este agente pues no se puede limpiar bien. Y tardamos entonces 3 días en quitar este carbonato cálcico, este ensuciamiento por carbonato cálcico. Aquí pueden ver en la imagen con esa solución de pH, y luego con la solución baja de pH, el AWC225, y podemos ver lo que es la diferencia del color, la cantidad de hierro que había en comparación de una con la otra. Vamos a centrarnos ahora en la membrana. En el primer paso, todos los elementos no producían gran pérdida, solamente en el segundo paso, y lo peor estaba al final. Entonces, el cambio en el segundo paso era suficiente para obtener la calidad deseada del agua. Volvimos a intentarlo midiendo el SDI, porque había mucho hierro todavía en el sistema y teníamos problemas a la hora de medirlo. Entonces, aumentamos la cantidad del agente antifouling, y eran de 2 o 3, y después de 16 meses el resultado de SDI siempre estaban en 2 o por debajo, y eso es lo que nosotros esperábamos. Y antes de que nosotros hiciésemos el uso de nuestro agente, les dijimos a los operadores de la planta que tenían que recoger datos, que era muy importante. Y el agua, que tiene mucha cantidad de hierro, no debería estar en un tanque. Y hay que utilizar un agente antifouling para prevenir que haya hierro en el tanque, incluso después de la oxidación por aire. Y se necesita un enfoque holístico para resolver todos los problemas: la solución química, el control del hierro, la limpieza, el cambio de las tuberías en relación con el acero inoxidable, reubicar las bombas y cambiar el programa para que todo funcione bien. Y finalmente, resolver todos estos problemas en planta necesita que el dueño, la compañía operadora, el asesor de ingeniería y la empresa que proporciona los productos químicos trabajen todos juntos como un equipo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Está grabado 10 minutos y 2 segundos. Exactamente. Sí, sí. Además, y la verdad es que lo dudábamos, pero lo hemos conseguido. Muy bien, pues no sé, abrimos la ronda de preguntas, ¿no? a los distintos ponentes. Intentaremos veros, tiempo, ¿no? pero... Porque no han puesto todavía los bollos ni los cafés, no sé. No sé, no hay bollería todavía. Bueno, hay que ver los pósters, ¿no? Pero bueno. Yo tengo una con Antonio. Antonio, en el sistema que habéis presentado, entiendo que estaréis, o espero, que estéis estudiando también para hacerlo medidas predictivas o de probabilidades de ensuciamiento, y no solo de detectar en el momento. ¿Estáis estudiando algo de esto? Micrófono. La segunda de las experiencias era eso, precisamente, era probar 5 estados o 5 estadios de suciedad de la membrana, y luego la segunda parte de eso va a ser aplicar un tipo de limpieza determinado a todas ellas y ver cuáles se recuperan y cuáles no, y para detectar precisamente el punto de irreversibilidad del ensuciamiento. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, yo tenía una pregunta, está un poco complicada, ¿no? Para doña Nuria Peña. Vamos a ver, visto en tu presentación, Nuria, que está hablando, ¿no?, de la materia que se retiene en los filtros de cartucho y todo el tema. Una pregunta, después de una ultrafiltración con membrana de 0,035 micras y eso, ¿es conveniente poner filtro de cartucho?
Perdona, estoy aquí, Bartolomé, perdona. No, es que no te veo. Mira, no nos ve, te estamos en los focos. Para mí soy una nube negra ahora mismo. Me he venido hacia aquí. Quiero, aprecio, pero nube negra. A ver, gracias. teniendo en cuenta micrajes, no debería, pero hay que pensar que los filtros de cartucho son filtros de seguridad. Entonces, considerando un filtro de seguridad, sí. Porque en el momento en el que hubiera cualquier fallo, siempre tiene que haber una barrera física antes de las membranas de ósmosis en ese caso. Pensando siempre en cuál es la utilidad de un filtro de cartucho. El problema es que los filtros de cartucho, como hemos visto en tantas imágenes, acaban siendo un complemento del pretratamiento que creo que no... creo que se deberían llamar más filtros de seguridad. Entonces, como filtro de seguridad, sí. Como complemento a la ultrafiltración, por supuesto, ese micraje no tiene nada que hacer. Claro, por eso te digo, ¿no? Que he oído que algo se retiene después de la ultrafiltración a 0,035 micras en una planta. ¿Habéis detectado vosotros que planta que tenga filtro de cartucho a 5 micras nominales, ¿no? ¿Habéis detectado que en los cartuchos no sé, puede haber precipitaciones de sales, ¿no? O algo que... O sea, pues que cada ensuciamiento es un mundo. Biopelículas se puede llegar a detectar, porque muchas veces, desgraciadamente, después de una ultra se producen biopelículas. Precipitaciones de sales, ya hemos visto que si tiene que ver con algo que ya viene formado de antes, no. La ultra es una barrera física también, exacto. Y pensando en los tamaños debería retenerlo, eso es indudable. Ahora, que luego ocurren desgracias y que hay fallos que hacen que el filtro no deje de ser una barrera, pues yo por eso sí creo que debe ser, que es necesario. Si se llegan a detectar después de las ultras agentes que provocan ensuciamiento. Y una cosa, y esa, bueno, no sé si es leyenda negra o realidad, de el ensuciamiento generado por los cartuchos. Es decir, el no cambiarlos suficientemente en las operaciones y mantenimientos no acaban generando su biofouling. Que se queda actividad biológica en los cartuchos. Es que hemos visto un ejemplo en el que después de los filtros de cartucho, por lo menos la materia en suspensión era superior, los tamaños superiores, etcétera. Inevitablemente un filtro llega a saturarse y en el momento en el que se satura ya no retiene y libera. Entonces sí que, no analizando los filtros, pero sí haciendo también muchos análisis sobre todo de distribución de tamaños de partículas, creo que con los SDIs también se comprueba muchas veces en las instalaciones, sí. Un exceso de ensuciamiento y una operación continua con ensuciamiento sí puede provocar que liberen toda esa materia hacia las membranas. Gracias. Vale. Y otra pregunta. Una tontería. Lo de la leyenda negra. Esa era una leyenda negra y hay otra leyenda negra que dice que cuando ultrafiltra agua, pues evidentemente elimina materia dentro de ese agua y se produce unas variaciones en el estado eléctrico, en el estado químico del agua, ¿no? Se pueden producir precipitaciones. ¿Eso es verdad? ¿Lo habéis detectado o es leyenda negra? Yo no lo he detectado. O sea, nunca diría que una precipitación viene provocada por la modificación química del agua en la ultrafiltración. Antonio podrá decir algo más al respecto. No sé, es que yo pregunto si es leyenda negra o no, ¿no? Toda la materia disuelta y por ende todos los iones pasan a través, no hay modificación química del agua, solamente bueno, algo retira, Antonio, algo tiene que estar en equilibrio, eso tiene que estar en equilibrio. Digo yo, no sé, que yo no, la química con un 5, pero no, el equilibrio no se altera. No es leyenda negra realmente. No hay desequilibrio después de la ultra. La ultra solamente retiene las partículas que están en suspensión y las partículas coloidales. Sí, pero lo disuelto estarán en equilibrio eléctrico con, si tú quitas un coloide es negativo, ¿no? Si lo quitas, pues no se ve. Bueno, en ese sentido sí, que se cambia la carga eléctrica, que puede haber una modificación en la carga eléctrica. Es que yo o sea, pero no sé que los filtros de cartucho después de una ultrafiltración se colmatan
Y es que no he entendido todavía. Bueno, pero es que eso también dependerá, no sé si lo dijo Nuria, que a lo mejor me despisté, dependerá si hay un tanque intermedio, un tanque tampón. Sin tanque intermedio. Sin tanque intermedio. Sin tanque intermedio, la ultrafiltración solamente se pone por seguridad y no tiene por qué ensuciarse la filtración, no, la microfiltración. Os animamos a que estudiéis por qué se ensucian los filtros de cartuchos después de una ultrafiltración. Yo tengo una teoría, pero tengo que decir palabrotas y no la quiero decir aquí ahora. Puede. No hay nadie. O sea, no han puesto los bollos todavía, o sea que tenemos tiempo. Estamos en casa. Estamos entre familias, somos casi familias. Sí. No, pero el agua, aunque sea... Somos familia, somos. Aunque no les vemos. Aunque no vemos. Una nube negra que habla ahí. Pero... Que el agua, voy a decirlo de una manera sin decir palabras. El agua una vez ha sido débil en algún aspecto de su vida, aunque la ultrafiltre después tiene tendencia también a seguir siendo débil o a seguir pecando. Exactamente. Pero bueno, esa es una teoría mía particular. Muchas gracias. Ahí lo dejamos. Lo dejamos. ¿Alguna pregunta más? A ver, me ha parecido, Johan, una, y no sé quién eres, pero ahí hay alguien que una mano. Más que una pregunta, quería aclararlo la leyenda negra, que lo he oído de más gente. Sí hay casos donde ocurre algo que explica la leyenda negra, es cualquier acción de coagulación, floculación incompleto. Es decir, por mucho que filtramos partículas, el tamaño de la partícula no es una constante o no necesariamente es una constante. Entonces, si la instalación no es correctamente dimensionada y tienes reacciones químicas incompletas todavía en marcha, lo que es un proceso de coagulación después de ultrafiltrar o después de microfiltrar todavía puede continuar. Entonces eso explica ese milagro de que yo filtro una micra y de repente me salen partículas de 20 micras en cuestión de minutos, ¿no? Es una reacción química que todavía no estaba en su punto de equilibrio y que continúa después de filtrar, simple y llanamente. Pues lo compramos. De momento compramos eso. La idea. No suelte el micrófono, señor Hutchenbauer, que le voy a hacer una pregunta. Bueno, que perdona. Sí, como no no vemos. Hay una mano. Sí, hay una mano allí. No. Si quiere decir algo. Perdona, ahora que venga la chica para acá. Espera, vamos a poner la visera. No vemos mucho. Sí. Gracias, buenos días a todos. Una pregunta, oye, que cuando yo estudiaba ingeniería, los materiales que se empleaban, materia prima, en las membranas, eran el triacetato de celulosa, poliamida, composite y polisulfona. ¿Os suena eso? Imagino que sí, ¿no? ¿Hay algún material óptimo para los varios coeficientes de permeabilidad que empleamos? Pues sabéis que empleamos un coeficiente para el paso de agua de alimentación, que es función del material. Luego tenemos otro paso de soluto, que es función de la naturaleza de membrana, tipo de sal, etcétera. ¿Hay uno que optimice todo esto? ¿Conocéis algo? Bueno, para vosotros, quien se sienta aludido en este tema. Una materia prima. Materia prima. A ver si... Bueno, veo a Federico por ahí también. Sí. Y el poliéster son capas de soporte. Las grandes familias de rechazo, que rechazan sales o que dejan pasar una parte de sal y que dejan pasar mucha parte de agua, el factor A y el factor B de las membranas, las grandes familias son el triacetato de celulosa o los acetatos de celulosa en general y la poliamida aromática. Hay una variante que es la polipiperacinamida, que es la que se emplea en la nanofiltración. Pero el material óptimo es la poliamida aromática. Lo que pasa es que la poliamida aromática admite muchísimas variantes según los radicales que se le pongan. Y toda la química nueva de membranas, yo no sé si estoy mirando bien al punto adecuado, pero creo que sí, ahí te veo ya. La poliamida aromática permite hacer muchas variantes cambiando radicales y es lo que se hace normalmente en fábrica. Ahora mismo lo que se ha logrado es el desafío ese que había en el pasado de una membrana de mucha permeabilidad, tenía al mismo tiempo mucho pasaje de sales o poco rechazo de sales, se está llegando a optimizar de tal manera que se puede hacer membranas que sin detrimento de lo que es el rechazo de sales pueden tener más permeabilidad.
pero siempre basado en la misma poliamida aromática. Igual que las membranas anti-fouling. El mecanismo anti-fouling es un mecanismo no solo por la superficie física de la membrana, sino también por su carga electroforética. Y ahí se puede actuar también tocando temas en la poliamida, pero en esencia es poliamida aromática, y ese se ha probado desde hace muchísimos años, por lo menos 35 años, que es el mejor sistema, el más óptimo y el que más resiste todo tipo de agua. Porque el acetato celulosa, bueno, dicen, el acetato celulosa aguanta cloro, es la única diferencia que tiene. Pero es que no es que aguante cloro, es que tiene que tener cloro porque es biodegradable y como ley de biología se la comen. Por eso... Los tres circuitos. Sí, exacto. En las tres, sí, está demostrado. No ha habido otro desarrollo que sea, no sé, de poliacetato, triacetato celulosa, poliamida, que haya otra poli, no sé qué. No, polipiperacinamida es la única variante que hay, pero eso es para nano. La polipiperacinamida lo que deja es pasar monovalentes y todo lo que sea de día polivalente lo rechaza. Vale. Todavía nos quedan unos minutillos. La última, como le he prometido al señor Johan que le hacía una pregunta. Bueno, lo primero es que comentarte que me ha encantado el detector de biofilm, que iba que teníais en una especie de intercambiador piloto, ¿no? Ibais mirando, ¿no? Y la pregunta es que igual lo has dicho y no me he enterado, si quisiésemos hacerlo con una membrana de osmosis, ¿no? ¿Qué tendríamos que poner? Una membrana piloto, ¿no? Porque al final tendría que ser un ensayo destructivo, ¿no? O sea, membrana piloto, o sabes si de alguna experiencia o algo, ¿cómo podríamos resolver eso? Membrana piloto es un reto, tendría que ser una membrana plana en todo caso. Lo que sí podemos hacer es medir el potencial de un agua de aporte de formar biofilm. Entonces, eso en un aporte de ósmosis se puede medir. Nunca tendrá exactamente las mismas características que la formación de biofilm dentro de ósmosis, porque tiene un efecto sinérgico entre lo que es el biofilm propiamente dicho y lo que ayuda el biofilm a la retención de coloides, y estos coloides a su vez alimentan muchas veces al biofilm. Entonces, ese efecto sinérgico en ese tipo de sensor no lo puedes simular. Sí puedes en un agua con alto potencial de formar biofilm medir si eso es más agresivo o menos agresivo. Vale, muchas gracias. Bueno, de acuerdo. Sí, yo creo que Luis Navarro de Hatch, yo tendría por qué... siempre habéis relacionado este nuevo sistema de medida con láser nefelométrico, con el SDI y con el MFI. ¿Habéis mirado No, solamente lo hemos mirado con el SDI. Pues sería interesante porque sí, eso es algo que tenemos también pendiente, cómo hacer mediciones que nos relacionen el MFI más que el SDI. Sí. Bueno, esta tecnología al final no deja de ser algo que ya existe. Medir turbidez en línea no es nada nuevo. El tema es cómo medir de forma fiable en muy baja turbidez. Ese es el gran reto, ¿no? A partir de aquí no es una tecnología expandida, sino hoy hubiera presentado 10 casos o 20, ¿no? Pero totalmente abiertos a que vosotros, los expertos y los que sabéis más de los problemas del día a día, los que nos dedicamos a poner ojos a los procesos, pues podamos aportar, ¿no? Y en este caso, pues Alejandro solamente ha sido el SDI, sí. Gracias. Claro, eso es. Nada más. Debería ser aplicable y podría ser interesante tener esas relaciones. Doña Daniela Vidal se ha ido. No. Ahí está. Está por aquí. Una preguntita. Esto es bueno que hacen ingeniería. Hay una pregunta. ¿Qué me pregunta? Entonces, sí. Ahora. Nosotros en el Ataval llevamos con el medidor de turbidez y SDI desde hace ya mucho tiempo y
Es verdad que valores por debajo de 0,3 o 0,02 de turbidez van directamente relacionados con el SDI. O sea, en ese sentido, nuestra experiencia es totalmente lo que has dicho. Llevamos con un equipo vuestro de los primeros equipos láser que se instalaron en España y para nosotros la primera pregunta al llegar a la planta es ¿cómo está hoy el láser? O sea, que ha funcionado muy bien esa parte. Y ahora hay una pregunta añadida a ese comentario, que si nos puede hacer una oferta en directo de cuánto cuesta el aparato. No, un entorno, mira, esto pues barato. Precio congreso. Precio congreso. Bueno, a doña Daniela, hemos visto que inyectan antiincrustantes en distintas etapas en el lado del producto. Y para los que hacemos ingeniería nos interesa saber si esa corriente de antiincrustante la ultrafiltran antes o ponen filtro de cartucho como seguridad o no. O ya viene diluido y no hay posibilidad de formación de grumo. Al momento de hacer la dilución en la planta, dice. Sí, justo cuando lo inyectan. He visto que lo inyectan en las corrientes de No, producto, en los puntos que vimos. En el primer paso, justo antes del filtro de cartucho, pero luego en el segundo, no. Directamente no hay. No, solamente el primero. Luego allí directamente en el segundo y en el cuarto. No nos suele gustar. No suele gustar filtrar. No hay posibilidad, porque es líquido, ¿no? Es líquido con líquido. Sí, es no hay líquido. posibilidad de... Sí, no es líquido, 100% líquido. Bueno, pues si no hay más preguntas, queremos decir varias cosas. Tenemos que decir varias cosas. Primero, que ahora tenemos café, lo patrocina Danfoss. Y luego una cosa que sí creo que es importante. Habéis visto que hay pósters alrededor de las salas, aquí están colocados ahora mismo, y creo que es interesante que les echéis un vistazo. En su mayoría, primero tenemos que agradecer a los que han hecho los pósters, porque la verdad es que no había capacidad para tantas presentaciones y amablemente pues han decidido hacer los pósters. Y hay información muy interesante. Creo que son 7, tampoco son muchos, pero si podéis, echarles un vistazo y podéis hablar con los autores. Y nada más. Esto es todo, amigos. ¿Hay más preguntas? Pues...